Las estrellas se ven diferentes hoy. El comandante Jake Morrison estaba en el puente de la US Liberty, observando el espacio negro que rodeaba la Tierra. Su café se estaba enfriando, pero no le importaba. La radio emitía sonidos extraños y su tripulación parecía preocupada. La teniente Amy Carter estaba sentada en su puesto con auriculares. Llevaba 3 horas escuchando las extrañas señales. Su rostro estaba pálido y le temblaban un poco las manos. Miró a Jake y negó con la cabeza. «Señor, esto no es ruido de radio normal», dijo. «Algo intenta hablar con nosotros». Jake se acercó a su puesto. Los sonidos que salían de los altavoces no se parecían a nada que hubiera oído antes. Eran demasiado organizados para ser ruido aleatorio, pero demasiado extraños para ser humanos. Amy volvió a poner la grabación y Jake escuchó atentamente. «¿Puedes limpiarla?», preguntó. Los dedos de Amy recorrieron los controles. Poco a poco, los extraños sonidos se hicieron más claros. Entonces oyeron algo que hizo que todos en el puente dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Era inglés, pero dicho de una forma que sonaba mal. «Entreguen su mundo. Resistir trae muerte». El mensaje se repitió 3 veces y luego se detuvo. El puente estaba en silencio, salvo por el zumbido de las computadoras. Jake miró a su tripulación. El oficial piloto Steve Walsh miraba fijamente su pantalla de navegación. La ingeniera jefe Lisa Parker había dejado de trabajar en sus informes. «Ponlo de nuevo», dijo Jake. La voz era fría y mecánica. No sonaba humano, pero las palabras eran bastante claras. Alguien o algo le estaba diciendo a la Tierra que se rindiera sin luchar. Jake sintió que la ira le subía al pecho, pero mantuvo la voz serena. «Lisa, ¿cuánto tardaremos en contactar con el mando de la Tierra?», preguntó. 2 horas, señor», respondió Lisa. «Todavía estamos demasiado lejos para una comunicación directa». Jake asintió. El Liberty estaba de patrulla cerca del límite del sistema solar. Eran la primera línea de defensa contra cualquier cosa que viniera del espacio profundo. Ahora parecía que algo se acercaba y no era amistoso. «Amy, envía esta grabación a la Tierra en todas las frecuencias. Usa prioridad de emergencia», ordenó Jake. «Steve, traza un rumbo de regreso a la Tierra, a máxima velocidad». La tripulación se movió rápidamente para seguir sus órdenes. Jake se quedó mirando las estrellas y se preguntó qué habría ahí fuera. La Tierra había estado buscando vida extraterrestre durante décadas. Ahora parecía que la vida extraterrestre los había encontrado primero. 3 horas después, la UES Liberty corría hacia la Tierra cuando llegaron más señales. Esta vez no intentaban esconderse. 12 naves enormes descendieron del hiperespacio en el límite del sistema solar. No se parecían a nada que los humanos hubieran construido jamás. Las naves alienígenas parecían estar hechas de cristal y metal. Eran enormes, cada una más grande que la estación espacial más grande de la Tierra. Se movían en perfecta formación hacia el sistema solar interior. Sus armas ya estaban cargándose. Jake recibió nuevas órdenes del mando terrestre. Todas las naves militares debían regresar a la Tierra de inmediato. El planeta estaba entrando en modo de defensa total. Jake forzó los motores de la Liberty con más fuerza de la que estaban diseñados para ir. En la Tierra, el general Paul Henderson estaba en la sala de guerra en las profundidades de Ginebra. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban la flota alienígena. Los líderes militares de todas las naciones estaban conectados por videoconferencia. Todos hablaban a la vez. «¿Cuántas naves tenemos?», preguntó el general Martínez de la Fuerza Espacial Estadounidense. 36 cazas y 12 plataformas orbitales, respondió Henderson. Además de las naves civiles que podamos armar en las próximas 40 horas. La sala quedó en silencio. Todos sabían que esas cifras no eran suficientes. Las naves alienígenas eran enormes y su tecnología parecía mucho más avanzada que cualquier otra. La DRA. Rachel Adams estudiaba las transmisiones alienígenas desde su laboratorio en Colorado. Era una experta en xenobiología que se había pasado la vida preguntándose cómo sería la vida alienígena. Ahora lo estaba descubriendo y no le gustaba lo que estaba descubriendo. Los alienígenas se llamaban a sí mismos Ceprians. Sus mensajes hablaban de un imperio que había conquistado 17 sistemas estelares. Llamaban a los humanos criaturas de carne blanda y decían que la Tierra se derrumbaría como todas las demás antes de que los imperios pudieran hacerlo. Rachel estudió sus patrones de lenguaje y métodos de comunicación. Cepran parecía pensar que la conquista era fácil.
Lo habían hecho muchas veces antes, y siempre ganaban rápidamente. Esperaban que los humanos se rindieran en cuanto vieran la flota alienígena. Pero Rachel sabía algo sobre los humanos que los alienígenas no entendían. Los humanos habían luchado por sobrevivir desde el principio de la historia. Cada depredador, cada enfermedad, cada desastre natural había intentado matarlos. Los humanos habían sobrevivido a eras glaciales, plagas y guerras. No se rindieron fácilmente. Dot. El capitán Tony Rogers comandaba la plataforma de defensa Orbital Defiant. Era una de las 12 plataformas que rodeaban la Tierra. Cada plataforma tenía suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña ciudad. Tony esperaba que fuera suficiente. La flota alienígena se acercaba. Tony podía verlos en sus sensores de largo alcance. Eran hermosos, pero a la vez terribles. Los cascos de cristal reflejaban la luz de las estrellas como joyas mortales. Tony llevaba 15 años en el espacio, pero nunca había visto nada igual. Su oficial de comunicaciones recibió una transmisión directa de la nave alienígena líder. El mensaje era simple y claro. Las posiciones defensivas humanas desactivarán todas las armas inmediatamente. La obediencia trae misericordia. La resistencia trae muerte. Tony miró a su tripulación. Todos eran jóvenes que se habían unido a la Fuerza Espacial para explorar las estrellas. Ahora eran la primera línea de defensa contra una invasión alienígena. Tony tomó su decisión rápidamente. Abrió un canal con la flota alienígena y habló con claridad. Este es el capitán Tony Rollers de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Vengan y acéptenlo. Era un viejo desafío que los humanos habían usado durante miles de años. Desde la antigua Esparta hasta la Revolución Americana, los humanos siempre habían dado la misma respuesta a las demandas de rendición. Tony sonrió al pronunciar las palabras. La respuesta alienígena fue inmediata. Los cañones de plasma comenzaron a cargar contra la nave líder. La guerra por la Tierra estaba a punto de comenzar. Hake Morrison puso la Liberty en órbita terrestre justo cuando se dispararon los primeros disparos. Observó cómo el capitán Rollers y la tripulación de la Defiant morían, luchando contra todo pronóstico. Su plataforma explotó en una bola de fuego visible desde la superficie del planeta. Pero algo extraño ocurrió después. En lugar de rendirse, más naves humanas se colocaron en posiciones defensivas. En lugar de huir, los cazas terrestres se lanzaron hacia la flota alienígena. Los Cepreons esperaban una rendición rápida. En cambio, encontraron una especie que sonreía ante la muerte. La almirante Kestara observaba desde el puente de mando de sus dominios insignia. Edge. Era la comandante de la fuerza de invasión Ceprian. Había conquistado muchos mundos y nunca había visto nada igual. Estos humanos contraatacaban con armas que apenas podían arañar los escudos zafrianos, pero seguían luchando. Sus pequeñas naves zumbaban alrededor de sus enormes dreadnoughts, como insectos furiosos. Sus misiles rebotaban inofensivamente en su armadura. Sin embargo, no se retiraron. No pidieron clemencia. Siguieron atacando. Kestara había estudiado 17 especies diferentes antes de conquistar sus mundos. Todas se habían rendido al ver a Cepri en el poder. Estos humanos eran diferentes. Parecían volverse más decididos a medida que avanzaba la batalla. El primer día de combate terminó con las defensas orbitales de la Tierra destruidas y la mitad de la flota humana desaparecida. Cualquier otra especie ya se habría rendido. En cambio, Cestor recibió informes de que los humanos del planeta se preparaban para el combate terrestre. Dot no entendía en absoluto a estas criaturas. El asalto terrestre cepriano comenzó al amanecer. Sus naves de desembarco descendieron a través de la atmósfera terrestre como estrellas fugaces. Cada nave transportaba 50 soldados con armadura de cristal capaz de detener las balas humanas. La almirante Kestara observó desde la órbita cómo sus fuerzas aterrizaban en las principales ciudades del mundo. El plan era simple y había funcionado en otros 16 mundos: aterrizar cerca de centros de población, destruir la resistencia militar, capturar a los líderes gubernamentales y esperar la rendición. La mayoría de las especies se rindieron en cuestión de horas al ver a las fuerzas terrestres ceprianas en acción. Pero la teniente coronel María Santos no era como la mayoría de las especies. Estaba sentada en un búnker en las profundidades de las montañas rocosas, observando el aterrizaje alienígena en sus pantallas. María había estudiado todas las guerras de la historia de la humanidad. Sabía que a veces la mejor manera de ganar era no luchar contra el enemigo donde era fuerte. Corten la energía a Denver, ordenó. Háganles creer que la ciudad está vacía. Su personal parecía confundido,
pero obedeció las órdenes. En 6 continentes, los comandantes militares humanos recibían instrucciones similares. No se enfrenten a los alienígenas en batalla abierta. Hagan que vengan a buscarlos. Los ceprianos esperaban luchar contra ejércitos humanos en formaciones organizadas. En cambio, encontraron calles vacías y edificios abandonados. Sus sensores podían detectar señales de vida, pero cuando investigaron, solo encontraron civiles que parecían aterrorizados e indefensos. El sargento Billy Thompson se agazapó en el sótano de un edificio de oficinas de Chicago con otros 12 combatientes. La mitad eran soldados y la otra mitad civiles que se habían ofrecido como voluntarios para defender su ciudad. Billy era mecánico antes de que comenzara la guerra. Ahora estaba aprendiendo a ser algo más. La patrulla alienígena pasó junto a su escondite. Billy contó 8 Zeprans con armadura de combate completa. Sus armas podían cortar acero y sus escudos podían detener las balas de los tanques. Billy y su equipo tenían rifles de caza y explosivos caseros. Billy esperó hasta que la patrulla estuvo justo sobre un metro que habían equipado con bombas de fertilizante. Presionó el botón y la calle explotó hacia arriba. 3 alienígenas murieron al instante y los demás fueron arrojados al suelo. El equipo de Billy emergió de las alcantarillas y sótanos, disparando con todas sus fuerzas. Los escudos de los Zepri Young parpadearon y chispearon ante el ataque inesperado. Un alienígena intentó devolver el fuego, pero un cóctel molotov impactó en su arma y le prendió fuego. Los supervivientes. Los extraterrestres se retiraron, pero el equipo de Billy ya se había ido. Habían memorizado cada túnel y sótano en un área de 6 manzanas. Para cuando Zepran y los refuerzos llegaron, la calle estaba vacía de nuevo. Esta misma escena se repetía en ciudades de todo el mundo. Los extraterrestres controlaban las carreteras principales y los edificios gubernamentales, pero los humanos eran dueños de todo lo demás. Cada callejón, cada tejado, cada desagüe pluvial se convirtió en un lugar donde la muerte podía atacar sin previo aviso. El Dr. Allen Foster trabajaba en su laboratorio bajo Los Ángeles, estudiando piezas de equipo zapirano destruido. Alan era un científico de materiales que había dedicado su carrera al desarrollo de nuevas aleaciones para naves espaciales. Ahora estaba aprendiendo cómo funcionaba la tecnología alienígena. Los escudos Zepran eran asombrosos. Podían analizar proyectiles entrantes en microsegundos y ajustar su frecuencia para desviarlos a la perfección. Habían sido diseñados para detener las armas más avanzadas de la galaxia. Pero Alan notó algo interesante. Los escudos estaban diseñados para detener armas de alta energía como cañones de plasma y rayos de partículas. Podrían adaptarse para desviar proyectiles de movimiento rápido como misiles y munición de cañones de riel, pero parecen tener problemas con objetos de movimiento más lento. Alan probó su teoría con una simple flecha de ballesta. El escudo intentó desviarla, pero la flecha se movía demasiado despacio para que el sistema la rastreara correctamente. La atravesó y se incrustó en la armadura alienígena detrás del escudo. Alan envió inmediatamente sus hallazgos a las células de resistencia de todo el mundo. El mensaje era simple: usar todo lo que dispare metal. Balas, flechas, piedras, lanzadas a mano. Los escudos alienígenas no podían detener la física tradicional si se movía lo suficientemente lento. La capitana Ellen Brooks recibió el mensaje de Allen mientras se escondía en el metro de Londres. Ellen comandaba lo que quedaba de la Real Fuerza Aérea Británica después de que los alienígenas destruyeran sus bases principales. Tenía 6 cazas y un plan que la mayoría de la gente llamaría suicida. Los pilotos de Ellen volaron a baja altura y a baja velocidad sobre el río Tempame hacia la zona de aterrizaje de Ceprian. Sus aviones estaban cargados con todas las balas y proyectiles que podían transportar. Los alienígenas los vieron venir y sus escudos se activaron automáticamente, pero los cazas de Ellen volaban a apenas 320 km por hora. Sus ametralladoras disparaban miles de balas por minuto a muy baja velocidad. Los escudos cepranos no se adaptaban con la suficiente rapidez para detenerlos a todos. Los soldados alienígenas se pusieron a cubierto mientras las balas atravesaban sus posiciones. Sus escudos parpadeaban y fallaban bajo la masiva descarga de proyectiles de movimiento lento. Por primera vez desde su aterrizaje en la Tierra, los cepranos morían en tierra. La noticia se extendió rápidamente por la red de resistencia humana. Los alienígenas no eran invencibles. Su tecnología tenía debilidades que podían explotarse. Los combatientes humanos comenzaron a modificar sus armas para disparar balas más lentas. Usaban ballestas y ondas, e incluso lanzaban piedras con las manos.
La almirante Kestara recibió informes que no tenían sentido para ella. Sus fuerzas terrestres sufrían bajas por armas primitivas que no deberían haber penetrado sus defensas. Los humanos usaban maquinaria agrícola como armas y vehículos de construcción como tanques. En Nueva York, un grupo de obreros de la construcción soldó placas de acero a excavadoras y las llenó de hormigón. Condujeron estos tanques improvisados por Central Park, disparando pistolas de clavos y marcadores de paintball cargados con ácido. Los lentos proyectiles atravesaban los escudos ceprianos y devoraban su armadura. En Tokio, veteranos maestros de artes marciales enseñaban a jóvenes luchadores a usar armas tradicionales. Las espadas samuráis no podían atravesar la armadura alienígena, pero sí podían desviar los rayos de plasma hacia sus objetivos. Las estrellas ninja se movían demasiado despacio para que los escudos las rastrearan y podían encontrar brechas en la protección alienígena. El soldado Danny Clark había sido DJ de radio antes de la guerra. Ahora formaba parte de un equipo que había capturado un relé de comunicación cepriano. Danny descubrió que podía transmitir en las frecuencias alienígenas y comenzó a reproducir música humana en toda su flota. Las canciones contaban historias de desvalidos que nunca se rindieron. Hablaban de especies que se fortalecieron ante la amenaza de extinción. Danny tocaba de todo, desde antiguas canciones de guerra hasta rock moderno. Todo transmitía el mismo mensaje. Los humanos no se rinden. El efecto psicológico fue inesperado. Los soldados ceprianos comenzaron a reportar sueños extraños y pensamientos perturbadores. Su conciencia colectiva nunca se había encontrado con una especie que celebrara la lucha y el conflicto. La música humana era como un virus en su red mental compartida. El coronel Frank Miller comandaba la resistencia norteamericana desde una base oculta en los Apalaches. Frank era un ingeniero eléctrico que había aprendido a construir dispositivos de pulso electromagnético con piezas de automóviles. Cuando las naves de desembarco ceprianas sobrevolaban, las explosiones coordinadas de pulsos electromagnéticos desactivaban sus sistemas y los enviaban a estrellarse contra el bosque. Los equipos de rescate humanos. Arrancar todo lo útil de las naves accidentadas. Las células de energía alienígenas podían alimentar equipo humano durante meses. Sus dispositivos de comunicación podían reprogramarse para interceptar transmisiones enemigas. Incluso su armadura podía fundirse y transformarse en mejores armas. 3 meses después del inicio de la invasión, la almirante Kestara se enfrentó a algo inédito en la historia militar de Cepria. Sus fuerzas controlaban las principales ciudades, pero el campo pertenecía a guerrilleros humanos. Sus bajas aumentaban a diario y sus líneas de suministro sufrían ataques constantes. Estos humanos no luchaban como ninguna especie que hubiera conocido antes. Parecían disfrutar del desafío de enfrentarse a fuerzas superiores. Cuanto más se esforzaba, más creativos se volvían. Era como luchar contra un planeta entero de genios militares que consideraban la guerra un rompecabezas por resolver. Textura solicitó refuerzos al alto mando zafriano. La respuesta no fue la que esperaba. Otros frentes también experimentaban problemas y no había fuerzas adicionales disponibles. Se le indicó que completara la conquista de la Tierra con los recursos que tenía. Pero Cestor empezaba a preguntarse si la Tierra podría ser conquistada. Habían pasado 6 meses desde que los Ceprians aterrizaron en la Tierra, y la almirante Kara estaba perdiendo la cabeza. Permanecía en su centro de mando a bordo del Dominion Sech, observando informes de bajas sin sentido. Se suponía que sus fuerzas eran los mejores guerreros de la galaxia, pero estaban siendo derrotados por granjeros y mecánicos. Los humanos habían aprendido a luchar de maneras que ninguna academia militar enseñaba. Usaban juguetes de niños como armas y animales de granja. Como señuelos, escondían explosivos y macetas, y convertían los centros comerciales en trampas mortales. Cada día traían nuevos informes de tácticas humanas imposibles que, de alguna manera, funcionaban. El coronel Frank Miller vio a otra patrulla Ceprian caer en su trampa desde su posición oculta en las montañas de Virginia Occidental. Su equipo había pasado 3 días preparando esta emboscada usando solo chatarra y baterías de coche. Los alienígenas creían que estaban cazando rebeldes humanos, pero se encaminaban hacia una ejecución cuidadosamente planeada. Frank presionó un botón y 20 electroimanes se activaron a la vez. Las armas ceprianas les fueron arrebatadas de las manos y se estrellaron contra los árboles. Su armadura se bloqueó al interferir los campos magnéticos con sus sistemas. Los combatientes de Frank emergieron de búnkeres subterráneos con ballestas y terminaron la tarea. Los cepranos se habían adaptado a las armas de bala humanas mejorando sus escudos, pero no podían adaptarse a todo a la vez. Cada vez que resolvían un problema, los humanos creaban 10 nuevos.
Era como luchar contra un enemigo que nunca usaba la misma táctica 2 veces. La DRA. Susan Lee trabajaba día y noche en su laboratorio bajo Seattle, analizando implantes neuronales ceprianos capturados. Susan era una científica informática especializada en seguridad de redes. Había descubierto algo que podría cambiar toda la guerra. Los soldados ceprianos estaban conectados por una conciencia colectiva que compartía información táctica al instante. Cuando un soldado aprendía algo, todos lo aprendían al instante. Esto los hacía increíblemente eficientes. Pero Susan había descubierto la debilidad de su sistema. Creó un virus informático que podía sobrecargar su red neuronal con información falsa. Lo probó en un dispositivo de comunicación cepriano capturado y observó cómo el sistema comenzaba a reportar ejércitos humanos fantasma y firmas de armas imposibles. El virus se propagó por su red como un reguero de pólvora. La almirante Cestara experimentó por primera vez el arma de Susan cuando su pantalla táctica mostró 2000 combatientes humanos atacando su convoy de suministros. Envió 3 compañías de sus mejores tropas para defender el convoy. Cuando llegaron, no encontraron nada más que una carretera vacía y miradas confusas. Mientras tanto, el verdadero ataque humano ocurría a 80 kilómetros de distancia, donde solo una docena de guardias protegían un importante depósito de municiones. Para cuando Cestara se dio cuenta de lo sucedido, sus fuerzas habían perdido suficientes explosivos como para arrasar una ciudad. El virus continuó propagándose por la red cepriana. Su perfecta coordinación se convirtió en una confusión caótica a medida que los informes falsos inundaban sus sistemas. Las unidades recibían órdenes de atacar posiciones inexistentes, mientras que fuerzas humanas reales atacaban objetivos que parecían indefensos. El capitán Roy Jensen dirigió a un equipo de exingenieros de la NASA a través del sistema de ventilación de un destructor zafuriano averiado que se había estrellado en el desierto de Nevada. Roy había dedicado su carrera al diseño de naves espaciales, pero ahora estaba aprendiendo a desmontarlas desde dentro. La nave alienígena era enorme y estaba diseñada para seres mucho más grandes que los humanos. El equipo de Roy se movía por espacios donde los ceprianos no cabían, colocando explosivos y robando todo lo que parecía importante. Habían aprendido a desmantelar una nave alienígena en menos de 6 horas. Pero Roy descubrió algo más valioso que las armas o la tecnología. Encontró el núcleo de datos de la nave y la información que contenía. Cambió todo lo que creía saber sobre la guerra. Los Cepreons no eran solo conquistadores en busca de nuevos territorios. Eran refugiados que huían de algo mucho peor. Los datos mostraban mapas de la galaxia interior, donde sistemas estelares enteros se habían oscurecido. Algo llamado los Devoradores consumía todo a su paso, convirtiendo los planetas en materia prima para su ejército de máquinas. El imperio cepriano se expandía, no por codicia, sino por la desesperada necesidad de espacio defendible. Roy transmitió esta información a la Tierra. Comando de inmediato. En cuestión de horas, la revelación llegó a todas las células de resistencia humana del planeta. Los alienígenas que habían invadido la Tierra estaban siendo perseguidos por un enemigo que los hacía parecer inofensivos en comparación. La DRA. Patricia Jones trabajaba con prisioneros de guerra ceprianos en una instalación bajo los Alpes suizos. Patricia era una lingüista que había estado tratando de comprender la cultura y la psicología alienígenas. La mayoría de los prisioneros permanecían conectados a su conciencia colectiva y se negaban a comunicarse. Pero Patricia había encontrado a un joven Cepr que había resultado herido durante su captura y se había desconectado de la red. Sin el flujo constante de propaganda imperial, este ser mostraba curiosidad por la cultura humana en lugar de desprecio. Patricia lo llamaba Amar porque su verdadero nombre era imposible de pronunciar para los humanos. Beltar estaba maravillado por la literatura y la música humanas. No podía entender por qué los humanos creaban historias sobre personajes ficticios ni por qué emitían sonidos sin propósito práctico. Patricia intentó explicar conceptos como la imaginación y el arte a un ser criado en una sociedad que solo valoraba la eficiencia y la conquista. A cambio, Beltar le enseñó a Patricia sobre la historia y la tecnología de Zafrión. Aprendió que los seres de cristal habían sido exploradores y científicos antes de que la amenaza de los devoradores los obligara a convertirse en guerreros. Habían sacrificado su cultura e individualidad en aras de la supervivencia. Patricia comenzó a transmitir estas conversaciones en las frecuencias capturadas de Cepr. Otros extraterrestres oyeron hablar de la creatividad humana y comenzaron a cuestionar los valores de su propia sociedad. La conciencia colectiva intentó bloquear estas transmisiones, pero hackers humanos encontraron la manera de burlar sus defensas.
El mayor Chris Bell lideró una misión de reconocimiento para investigar cómo un puesto de escucha libre en órbita alrededor de Júpiter. Chris era un expiloto de pruebas que se había ofrecido voluntario para la misión más peligrosa desde el comienzo de la guerra. Su pequeña nave fue construida con tecnología alienígena recuperada y mantenida en buen estado gracias al ingenio humano. El puesto de escucha monitoreaba el espacio profundo. Comunicaciones y Chris sabían que contenía información valiosa. Su equipo logró abordar la estación y descargar sus datos antes de que los alienígenas se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Lo que encontraron hizo que Chris se olvidara de todo lo demás. Los devoradores habían consumido otro sistema estelar y se dirigían hacia este brazo galáctico. La Tierra se encontraba justo en su camino, protegida únicamente por la flota cepriana que la humanidad estaba destruyendo sistemáticamente. El verdadero enemigo se acercaba y ni los humanos ni los ceprianos estaban preparados para enfrentarlo solos. Chris transmitió estos datos al general Henderson del Comando de la Tierra. La información llegó a los líderes humanos en cuestión de horas y desencadenó la decisión más importante de la historia de la humanidad. En lugar de seguir luchando contra sus invasores ceprianos, la Tierra les ofrecería algo que ninguna otra especie les había dado en 1000 años. El general Henderson contactó directamente con la almirante Kestara usando a Beltar como traductor. El mensaje era simple pero revolucionario. Los humanos se ofrecían a luchar junto a sus enemigos contra la amenaza mayor que se avecinaba para ambas especies. Kestara había conquistado 16 mundos y nunca había recibido una oferta de alianza de sus víctimas. Estos humanos seguían sorprendiéndola de maneras que desafiaban toda lógica militar. Se ofrecían a ayudar a los mismos seres que habían intentado destruir su mundo. Pero mientras Kestara estudiaba los datos devoradores que Crisel había robado, se dio cuenta de que la lógica humana podría ser lo único que pudiera salvar a ambas especies. Las máquinas que se avecinaban no negociarían ni mostrarían piedad. Consumirían todo a su paso a menos que alguien encontrara la manera de detenerlas. Por primera vez en la historia cepriana, la almirante Kestara consideró la posibilidad de retirarse. No de la batalla, sino del pensamiento rígido que había definido a su especie durante milenios. Estos humanos podían ser primitivos, pero entendían algo que los zafrianos habían olvidado: la supervivencia y la adaptación. La guerra por la Tierra estaba a punto de convertirse en algo mucho mayor y más peligroso de lo que nadie hubiera imaginado. El primer alto al fuego en 6 meses comenzó con una sola transmisión de la almirante Kestara al general Henderson. El mensaje fue breve y confundió a ambas especies por igual. Los cepranos aceptaban la oferta humana de alianza contra los devoradores. El comandante Hake Morrison se encontraba en el puente de la UES Liberty observando algo que nunca creyó que lo vería. Las naves Cepran se movían a posiciones defensivas alrededor de la Tierra en lugar de atacarla. Sus armas aún estaban cargadas, pero apuntaban al espacio profundo en lugar del planeta que se alzaba. Las negociaciones se llevaron a cabo en una estación neutral construida con piezas de naves destruidas de ambos bandos. El almirante Kestara llegó con una guardia completa de guerreros de cristal. El general Henderson trajo a sus mejores asesores militares y a la doctora Patricia Jones como traductora. La sala de reuniones estaba tensa, tras meses de odio y desconfianza. Humanos y ceprianos se habían estado matando durante medio año, y ahora se suponía que debían trabajar juntos. Ambos bandos mantenían sus armas y escudos listos. Arriba, la DRA. Jones habló primero, usando el idioma cepriano que había aprendido. Explicó que los humanos comprendían la amenaza que los devoradores representaban para toda la vida orgánica de la galaxia. La almirante Kestara escuchó sin mostrar emoción, pero sus implantes traductores grababan cada palabra. El general Henderson presentó los datos que el mayor Chris Bell había robado del puesto de escucha de Júpiter. La flota devoradora estaba a solo 18 meses del sistema solar terrestre. Al llegar, lo consumirían todo, ya fuera humano, cepriano o cualquier otra cosa que se interpusiera en su camino. La almirante Kestara finalmente habló y sus palabras sorprendieron a todos en la sala. Admitió que el imperio cepriano estaba perdiendo la guerra contra los devoradores. 17 sistemas estelares ya habían caído y su gente se estaba quedando sin lugares a los que retirarse. La invasión de la Tierra había sido un acto de desesperación, no de conquista. La alianza se acordó en cuestión de horas, pero hacerla funcionar fue mucho más difícil. Las tecnologías humanas y ceprianas eran completamente diferentes y sus doctrinas militares eran opuestas. Los humanos luchaban con caos y creatividad, mientras que los ceprianos se basaban en el orden y la precisión.
La ingeniera jefe Lisa Parker se encontró trabajando junto a los técnicos ceprianos en los astilleros orbitales sobre la Tierra. Lisa había pasado la guerra aprendiendo a destruir tecnología alienígena, pero ahora intentaba combinarla con sistemas humanos. Los resultados fueron impredecibles y a menudo explosivos. La primera nave de guerra híbrida parecía sacada de una pesadilla. Tenía motores humanos atornillados a un casco cepriano con sistemas de armas que no pertenecían a ninguna de las dos especies. Lisa la llamó UES. Caballo loco porque parecía lista para derribar a cualquiera que intentara montarla. Pero cuando los sistemas de la nave entraron en funcionamiento, ocurrió algo mágico. Los generadores de caos humanos interactuaron con las computadoras de puntería ceprianas para crear armas que podían pensar por sí mismas. La tecnología de escudos alienígenas se fusionó con los sistemas de reparación humanos para crear una armadura que podía autocurarse durante la batalla. La teniente Sandra Witte fue elegida para pilotar el primer caza híbrido porque tenía el mejor tiempo de reacción de la flota humana. Sandra había sido piloto de carreras antes de la guerra y estaba acostumbrada a las máquinas que intentaban matar a sus operadores. El caza híbrido era definitivamente una de esas máquinas para las que la cabina estaba diseñada. La fisiología cepriana, y Sandra, tuvo que usar un traje especial para caber dentro. Los controles respondían a los pensamientos en lugar de la información física, y la computadora de la nave hablaba en un idioma que ella aún estaba aprendiendo. El primer vuelo de prueba de Sandra casi termina con su choque contra la luna. Pero Sandra era terca como todos los humanos y se negó a rendirse. Pasó semanas aprendiendo a pensar en patrones ceprianos, manteniendo sus instintos humanos. Poco a poco, comenzó a comprender cómo funcionaba la tecnología alienígena y cómo mejorarla. El gran avance llegó cuando Sandra dejó de intentar controlar la nave y comenzó a trabajar con ella. En cambio, los sistemas ceprianos buscaban precisión y orden, pero Sandra les proporcionó un caos controlado. La nave respondió convirtiéndose en algo completamente nuevo y letal. El coronel Frank Miller estaba entrenando unidades mixtas de humanos y ceprianos en tácticas de guerra de guerrillas en las montañas de Colorado. Los alienígenas estaban acostumbrados a luchar en formación con un fuerte apoyo y objetivos claramente definidos. Frank les estaba enseñando a improvisar y adaptarse sobre la marcha. Los soldados ceprianos estaban confundidos por los métodos de entrenamiento humanos. Frank los obligaba a arrastrarse por el barro, esconderse en cubos de basura y atacar objetivos con lo que encontraban por ahí. Su armadura de cristal no estaba diseñada para este tipo de combate y muchos se quedaban atrapados en espacios reducidos, pero poco a poco los alienígenas comenzaron a comprender lo que Frank les enseñaba. La guerra no se trataba solo de tener mejores armas o una armadura más resistente. Se trataba de ser capaz de cambiar cuando era necesario y encontrar soluciones que el enemigo no esperaba. Tar se había convertido en el embajador no oficial entre las dos especies y dedicaba su tiempo a aprender sobre la cultura humana de la doctora Patricia Jones. Tar estaba fascinado por el arte, la música y la literatura humanos. No podía entender por qué los humanos perdían el tiempo en cosas que no tenían sentido. Valor militar. Patricia intentó explicar que la creatividad no era un desperdicio, sino una preparación. Los humanos que aprendieron a imaginar cosas imposibles eran mejores para encontrar soluciones imposibles cuando las necesitaban. El arte enseñó a los humanos a ver el mundo de nuevas maneras y la música les enseñó a trabajar juntos en armonía. Compartieron estas ideas con otros extraterrestres y poco a poco comenzaron a experimentar con conceptos humanos. Algunos extraterrestres intentaron escuchar música humana mientras trabajaban y descubrieron que los hacía más eficientes. Otros comenzaron a decorar sus equipos con colores y patrones que no tenían ningún propósito práctico, pero que de alguna manera los hacían sentir mejor. El intercambio cultural no fue unilateral. Los humanos aprendieron técnicas de meditación cefrianas que les ayudaron a enfocar sus pensamientos y controlar sus emociones. Adoptaron métodos de organización alienígenas que hicieron que sus caóticos estilos de lucha fueran más efectivos. Ambas especies se estaban convirtiendo en algo nuevo y más fuerte. El almirante Kestara trabajó con el general Henderson para coordinar la defensa del sistema solar de la Tierra. El plan era simple en concepto, pero increíblemente difícil de ejecutar. Se encontrarían con la flota devoradora en el cinturón de asteroides e intentarían detenerla antes de que llegara a los planetas interiores. La flota combinada de humanos y ceprianos era menor que la de los devoradores, pero ofrecía ventajas que la inteligencia artificial pura no podía anticipar. La creatividad humana se fusionó con la cepriana. La precisión creó posibilidades tácticas inéditas. Los primeros exploradores devoradores llegaron 3 días antes de lo previsto.
Eran pequeñas naves diseñadas para recopilar información sobre posiciones y capacidades defensivas. Pero en lugar de encontrar humanos o ceprianos, se encontraron con algo completamente nuevo. La teniente Sandra Witte lideró el primer escuadrón mixto en combate contra los exploradores mecánicos. Sus habilidades de piloto, combinadas con la tecnología zafriana y las armas humanas, crearon un estilo de combate que las computadoras devoradoras no pudieron analizar ni predecir. Los exploradores fueron destruidos antes de que pudieran informar a su flota principal, pero seguían llegando más exploradores, y cada oleada era mayor que la anterior. La flota principal de devoradores aún estaba a meses de distancia, pero sus fuerzas avanzadas ya estaban sondeando las defensas de la Tierra. La verdadera prueba para la alianza cepriana humana estaba a punto de comenzar. La almirante Kestar estaba junto al general Henderson en el puente de la nave de mando, observando las exhibiciones tácticas. Ambos líderes sabían que las próximas semanas determinarían si su alianza podría realmente funcionar en combate real. Todo lo que habían construido juntos estaba a punto de enfrentar su prueba definitiva. Los devoradores se acercaban y no había escapatoria. La flota principal de devoradores llegó como una plaga de langostas metálicas, devorando todo a su paso. La almirante Kestara observó desde el puente de mando cómo miles de naves máquina descendían del hiperespacio cerca de Plutón. Cada nave era perfectamente idéntica y se movía con una precisión mecánica que hacía que sus guerreros de cristal parecieran caóticos en comparación. Dot, el general Henderson, estaba junto a ella, estudiando la formación enemiga con ojos humanos. Donde Kestara veía orden y eficiencia, Henderson veía debilidad y previsibilidad. Las máquinas se movían según patrones que podían ser calculados y explotados por seres que entendían cómo pensar más allá de los parámetros lógicos. El comandante Hake Morrison lideró la primera oleada de cazas híbridos a la batalla a bordo de su nave modificada, la Venganza de la Libertad. La nave combinaba motores humanos con escudos y armas ceprianos que no pertenecían a ninguna especie. Hake sintió que la nave respondía a sus pensamientos, manteniendo la tenaz independencia que la hacía verdaderamente humana. Las naves devoradoras comenzaron de inmediato a analizar a los cazas que se acercaban y a calcular patrones de respuesta óptimos. Pero las naves híbridas no seguían ninguna doctrina táctica conocida. Se movían como cazas de precisión ceprianos un momento y como bombarderos del caos humanos al siguiente. Cambiando de estrategia con una velocidad que superaba la capacidad de la lógica de las máquinas, la teniente Sandra Witte lanzó su caza a través de un enjambre de interceptores devoradores. Aunque el sistema de objetivos Ceprian de su nave marcaba objetivos más rápido de lo que el ojo humano podía rastrear, en lugar de seguir las recomendaciones de la computadora, Sandra usó su instinto de velocidad para encontrar huecos en su formación que ningún algoritmo consideraría seguros. Su compañero era un piloto Ceprian llamado Cesville, quien había aprendido tácticas humanas del coronel Frank Miller. Cesville volaba con precisión matemática, pero añadía la imprevisibilidad humana en momentos cruciales. Juntos, destruyeron 17 cazas enemigos en su primer combate sin recibir un solo impacto. La batalla por el sistema solar exterior duró 72 horas e introdujo en la galaxia un nuevo tipo de guerra. La creatividad humana se fusionó con la tecnología Ceprian, creando posibilidades tácticas que la inteligencia artificial pura no podía calcular. Los devoradores se encontraron luchando contra un enemigo que rompía todas las reglas del combate lógico. Ingeniero jefe. Lisa Parker coordinó los aspectos técnicos de la batalla desde su posición a bordo de la nave de mando. Su pantalla mostraba los datos de rendimiento de cientos de naves híbridas que llevaban la tecnología alienígena más allá de sus límites de diseño. Los ingenieros humanos eran conocidos por hacer que las cosas funcionaran de maneras que sus creadores nunca imaginaron. Los sistemas de energía ceprianos estaban diseñados para una producción de energía constante, pero las modificaciones de Lisa les permitían sobrepasar los límites de seguridad durante breves periodos. Los generadores de escudos humanos eran rudimentarios comparados con la tecnología alienígena, pero podían absorber el daño de una forma que los escudos ceprilianos no podían. La combinación creó naves capaces de resistir daños increíbles y seguir luchando. El virus informático de la doctora Susan Lee había evolucionado durante los meses de preparación y ahora atacaba las redes de comando de los devoradores. Las máquinas intentaron adaptarse a sus ataques, pero los hackers humanos no pensaban como inteligencia artificial. El equipo de Susan creó un caos digital que infectó la lógica de las máquinas con contradicciones imposibles. Los devoradores comenzaron a recibir órdenes sin sentido táctico y datos de sensores que contradecían la realidad física. Su perfecta coordinación se degradó a confusión a medida que el malware diseñado por humanos se propagaba por sus redes de comunicación. Por primera vez en su existencia,
las máquinas experimentaron algo parecido a la duda. Baltar comandaba una unidad mixta de humanos y ceprones a bordo de una nave devoradora capturada que había sido convertida en plataforma de abordaje. Su equipo se movía por los pasillos de la nave máquina, luchando contra soldados sintéticos que no mostraban miedo ni piedad. Pero Baltar había aprendido las tácticas humanas y sabía que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. La nave máquina estaba diseñada con una eficiencia perfecta y sin desperdiciar espacio. Cada pasillo tenía el ancho exacto para soldados sintéticos, y cada habitación cumplía una función específica. Pero los humanos y los ceprianos no eran máquinas, y no se movían por la nave como sus diseñadores esperaban. Los soldados humanos se arrastraban por sistemas de ventilación demasiado pequeños para los guerreros sintéticos. Las formas cristalinas ceprianas podían atravesar materia sólida en distancias cortas, lo que les permitía eludir las barreras de seguridad. Juntos, alcanzaron el núcleo de la nave y colocaron explosivos que la convirtieron en una bola de fuego expansiva. El almirante Kestar recibió informes de todo el campo de batalla que habrían sido imposibles 6 meses antes. Los cazas humanos usaban la precisión cepriana para atacar los puntos débiles de las máquinas, mientras que los cruceros pesados ceprianos empleaban tácticas humanas para confundir los sistemas de objetivos enemigos. Ambas especies se estaban convirtiendo en algo nuevo y más peligroso. El punto de inflexión llegó cuando la nave de mando devoradora intentó retirarse de la batalla. La inteligencia de la máquina había calculado que la victoria ya no era posible y comenzó a implementar protocolos de evacuación. Pero el comandante Morrison había estudiado los patrones de retirada del enemigo y los estaba esperando. La US Liberty's Revenge lideró un escuadrón de naves híbridas en una maniobra de flanqueo que atrapó a la nave de mando devoradora cuando intentaba escapar. La nave de Morrison disparó con todas sus fuerzas contra la enorme máquina mientras su escuadrón proporcionaba fuego de cobertura. La explosión, cuando la nave de mando murió, pudo verse desde la Tierra sin coordinación central. Las naves devoradoras restantes comenzaron a operar de forma independiente. Algunas continuaron luchando, mientras que otras intentaron retirarse. Algunas simplemente dejaron de moverse por completo, ya que su programación falló al gestionar la situación sin precedentes. La flota de máquinas perfecta se había convertido en una colección de unidades individuales confusas. El general Henderson ordenó el asalto final y la flota humana combinada se lanzó a la ofensiva. Naves que llevaban 6 meses intentando destruirse mutuamente, ahora luchaban codo con codo contra un enemigo que amenazaba a ambas especies. La batalla terminó con la destrucción total de la fuerza de invasión devoradora. Pero todos sabían que esto era solo el principio. Las máquinas enviarían más flotas, y con el tiempo, se adaptarían a las tácticas humanas ceprianas. La alianza tendría que fortalecerse y ser más creativa si quería sobrevivir a lo que se avecinaba. La DRA. Patricia Jones estableció la Academia de Combate Interespecie en Luna, donde humanos y ceprianos aprendieron a luchar juntos. El plan de estudios incluía historia militar humana junto con teoría estratégica cepriana. Los estudiantes aprendieron a pensar con creatividad y precisión, adaptando sus mentes para aprovechar las mejores cualidades de ambas especies. La Academia produjo una nueva generación de guerreros capaces de alternar entre el caos humano y el orden zafriano según la situación lo requería. Hablaban ambos idiomas con fluidez y comprendían profundamente ambas culturas. Y lo más importante, veían a sus antiguos enemigos como hermanos y hermanas de armas. La almirante Kestara fue ascendida a suprema, comandante de la Fuerza de Defensa Aliada, y pronunció un discurso que se transmitió por toda la galaxia. Habló de evolución y adaptación, aprendiendo que la verdadera fuerza no provenía de la dominación, sino de la cooperación. Sus palabras alcanzaron a especies que se habían estado escondiendo tanto de los efuranos como de los devoradores. Meses después, docenas de otras especies se unieron a la alianza. Cada una aportó sus propias tecnologías y tácticas a la creciente coalición. La galaxia descubrió que la diversidad era un arma que la inteligencia artificial no podía duplicar ni contrarrestar con eficacia. La guerra contra los devoradores continuó durante 3 años más. Pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. Cada batalla enseñó a la alianza nuevas formas de combinar sus fuerzas. Si bien la lógica de las máquinas permaneció rígida y predecible, la creatividad y la cooperación demostraron ser más fuertes que la eficiencia perfecta. El comandante Morrison, ahora almirante de la flota unificada, envió el mensaje final cuando cayó el último bastión devorador. Su transmisión llegó a todos los sistemas habitados de la galaxia y contenía una simple verdad que sería recordada para siempre. Cuando la especie más fuerte se encontró con la humanidad,
Todo cambió porque los humanos habían aprendido la lección más importante de todas. Dot. El universo pertenecía a quienes podían adaptarse y crecer juntos, no a quienes intentaban conquistarlo solos. El Imperio Cepriano se convirtió en el primer miembro de la Alianza de Defensa Galáctica, pero no sería el último. La humanidad había enseñado a la galaxia que antiguos enemigos podían convertirse en los mejores amigos cuando se enfrentaban a una amenaza común. Dot. Al final, la especie más fuerte de la galaxia no era una sola raza, sino la alianza de muchas que trabajaban juntas. Los humanos habían obtenido su mayor victoria no gracias a armas o tácticas superiores, sino demostrando a los demás que la cooperación era la evolución definitiva de la vida inteligente.